Pues este es el primero de una serie de podcast barra charlas que vamos a hacer de los diferentes juegos en los que trabajamos. Eh, Soy Coldo y estoy acompañado ahora mismo por dos de mis compañeros, Ander y Borja. Buenas. Y Eh, Hoy vamos a hablar de Chaos Reign, un juego que hicimos, bueno, que hicieron ellos hace un tiempo. Centrado, o sea, es un juego de cartas que se hizo hace un tiempo ya. Y, y eso, usa como motor Unity. Hay unas cuantas mecánicas que están bastante interesantes y vamos a hablar un poco del developing que hay detrás de un juego así. Eh, Somos estudiantes, bueno, actualmente somos estudiantes de Arrovia y Castola. Damos un grado superior de 3D, diseño de videojuegos y ese tipo de temas. Y este juego fue que se requirió hacer en el primer año de superior. Eh, Creo que fueron 3, 4 semanas. ¿Cuánto fueron? Mes y medio. Mes y medio, mes y medio. Correcto. Vale, pues eso, en mes y medio de developing, lo que de unos estudiantes de eso, de primer año, o sea, no, cuando entramos allí no teníamos ni idea de qué hacíamos, pero oye, salieron cosas curiosas y a estas alturas pues creo que es merecedor de comentar. Vale, ahora ya estamos en segundo año del grado superior. Eh, ya llevamos aproximadamente la mitad, un poco más del curso. Eh, y vamos, o sea, hemos formado un grupo llamado F6, en el cual podéis, o sea, en el canal de YouTube de F6 podéis ver el gameplay del juego de cartas, Chaos Ring. Y vamos simplemente ahora a comentar un poco por encima ese juego y luego saltaremos bueno, comentarios generales y luego ya al proyecto de Unity como tal en el que se generó, en el que se trabajó el juego. No sé si vosotros queréis comentar algo. Por mí le damos adelante. caña. Vale, pues vamos a ver el gameplay del juego de cartas. Vamos a ir parando cuando veamos que se requiera para simplemente comentar un poco las cosas por encima. Vale, vamos a pausar aquí. Sí, para esto. Comento yo. Vale. Lo que estamos viendo ahora mismo pues es la pestaña de colección. Aquí podemos ver todas las cartas del juego, alrededor de unas 250. Que, bueno, sacó aquí Borja del juego de Warhammer, porque está inspirado en este juego, vaya, en Warhammer, en la saga Warhammer Fantasy. Y pues eso, sacó alrededor de unas 250 capturas in-game del juego. Y pues las tuvimos que pasar por Photoshop y hacerles un recolor y así. Destacar también que a Gorreta, un compañero del grupo, hizo también el diseño de las cartas por afuera, lo que es como el marco. Uh-huh. Y claro está, cada carta está explicada, pues bueno, dentro de su facción y así. ¿Cuántos fuisteis en el developing de este juego? Fuimos 5 personas. Estuvimos... Cinco personas. 5 personas, mes y medio. Y bien. De los cuales nos encargamos, fuimos dos, principalmente los que nos encargamos de la programación. Uh-huh. Y los otros tres se encargaron sobre todo de la parte artística del juego, ya sea el mapeado que se verá más adelante, los marcos de cartas, como bien ha mencionado mi compañero, el tema de los recortes de las imágenes y demás, y eso, la parte artística y el audio del juego, la música que está hecha por el compañero aquí presente. Comentar pues, que personalmente yo no estuve involucrado en la creación de este videojuego y estaba en ese momento en otro equipo. Pero bueno, cosas de la vida, hemos terminado haciendo un equipo todos juntos. Vamos a algo más que comentar al respecto de cuántas facciones hay aquí, que una cantidad bastante bruta, ¿no?
Hay 10 acciones, cada una tiene una mecánica totalmente diferente entre ellas, aparte de las propias mecánicas que tengan las propias cartas, pero cada facción está como construida sobre una mecánica propia que ya explicaremos ahora en el selector de personajes. Ahí tenemos el selector de personajes y bueno, básicamente es bastante legible cómo funciona. Tú le das a un botoncito que tienes a la derecha de las diferentes facciones, te sale un personaje que hemos sacado animaciones de Mixamo. En ese momento no sabíamos animar ni sacar, exportar animaciones. Así que bueno, aparte de salirte un personaje con una animación única, te salen las 3 cartas más importantes de cada facción detrás de él, con una animación también bastante soft, que da un ambientillo guay. También mencionar que hay el fondo del selector es como si fuese un GIF. Sí, son un conjunto de imágenes animadas que cada cierto tiempo van cambiando y todas ellas están animadas y tienen pequeños efectos especiales. Comentar también que a estas alturas del aprendizaje es muy normal que la gente coja cosas de internet para sus proyectos, si no sería una burrada ponerte a hacer todo esto. O sea, es más el aprendizaje que conlleva hacer el proyecto con las cosas que has descargado más que el hacer las cosas. Está muy interesante esto. Sí, al final este proyecto fue un proyecto para lo que es la asignatura de programación en este caso. Entonces, en ese momento estábamos modelando la asignatura de modelo y de animación. Estábamos haciendo otros proyectos aparte que no tenían nada que ver. Entonces, en este caso se utilizaron recursos externos para para cumplir estas peticiones que se requerían, estos mínimos para el juego. Y así, por comentar un poco, antes de salir del selector de personaje, comentar un poco la mecánica principal de cada una de las facciones, un poco de una forma rápida. Bien, pues este sería el Imperio, el cual, digamos, es la facción más estándar del juego. Sobre todo se centran en una sola keyword, que es el Endurance, que lo que hace es que cada vez que reciben daño, esa misma cantidad de daño se resta en 1, o sea, siempre reciben 1 menos de daño de todas las fuentes. Y luego tienen pequeñas sinergias, digamos, de cuantas más criaturas hay en el campo, más se benefician entre ellas. Luego aquí tenemos los Altos Elfos, que son una facción puramente controlera. Se centran sobre todo en tirar hechizos, limpiar mesas, o sea, destruir cartas enemigas y curarse. Entonces, tiene una mecánica única, que es una misión, un objetivo, que es una carta de coste 1 que veremos más adelante. Y tras completar ese objetivo de esa carta, que tiene cierta condición, básicamente ganas la partida. O sea, tienes que cumplir ciertos objetivos con esa carta y acabas ganando la partida. Entonces, tu objetivo es ir progresando en esa condición mientras vas aguantando durante la partida sin perder antes. Luego aquí tenemos los Hombres Lagarto. Son una facción que son precisamente perfecta para enfrentarse a estas otras facciones que son más controleras, más lentas, ya que su mecánica consiste en obtener maná más rápido que otras facciones y de esta forma poder sacar criaturas con muchísimo más coste y más grandes en cuanto a estadísticas. Entonces poder abrumar al enemigo, pero eso conlleva a que el early game, o sea, el inicio del juego, las facciones más agresivas tengan superioridad contra ti. Es un poco un piedra, papel, tijera en ese aspecto. Luego aquí tenemos la facción de los piratas vampiro. Es una facción también controlera, pero más centrada al combo. Y es una facción que utiliza el Gunpowder, que es una keyword, que es un recurso adicional, aparte del maná que se utiliza para sacar estas cartas. Se va ganando Gunpowder y otras cartas pueden invertir ese Gunpowder en hacer poderosos efectos. Como por ejemplo aquí, esta de aquí atrás, la Queen Bess, hace 15 de daño nada más salir si consumes 10 de ese Gunpowder que has ido acumulando con otras cartas. Aquí tenemos los Condes Vampiro, que se centran sobre todo en revivir criaturas y en acumular suficientes criaturas en el campo, en este caso la mayoría esqueletos, y esos esqueletos, depende de la cantidad de esqueletos que tengas, otras criaturas también reciben beneficios adicionales. Por ejemplo, esta primera carta que sale aquí, si tienes 3 o más esqueletos en mesa, te da hechizos a la mano que luego pues, puedes aprovechar para hacer diferentes efectos.
Luego aquí vamos a tener las dos facciones más agresivas del juego, que son los Pieles Verdes en este caso. Los Pieles Verdes son pura agresividad, o sea, ganan al principio, su mayor coste es un coste 5, que es entrar al campo y atacar, y su mecánica principal es el WAG, que es que por cada criatura con WAG dentro del campo, todas las criaturas con WAG ganan +1 de ataque. Entonces se centran sobre todo en llenar la mesa de criaturas pequeñas con esta habilidad, que ganan mucho ataque entre ellas y pueden rápidamente abrumar al enemigo. Y después tenemos aquí la segunda facción agresiva, que es Norska, que esta es muy agresiva también, pero es más lenta que los Pieles Verdes, y en este caso tienen la habilidad de Berserker, que es que al final del turno ganan 1 de ataque. Cada criatura con Berserker gana 1 de ataque. Y también hay criaturas que tienen sinergia con estos Berserkers. Aquí tenemos los Scavens, que son una facción que, al igual que los Piratas Vampiro, es una facción controlera, pero de combo. En este caso, tienen la posibilidad de ganar la partida mediante añadir corrupción al rival. Hay varias cartas que tienen o que añaden contadores de plaga al enemigo, y si ese contador de plaga llega a 20, automáticamente ese enemigo pierde. Y hay otras cartas, por ejemplo, que tienen la keyword corrupción, que es que cuando consiguen impactar en el rival, en la cabeza del rival, le añaden uno de esos contadores. Aquí tenemos los elfos oscuros, que son una especie de mid-range, no llegan a ser controlero, pero tampoco son un mazo agresivo, que básicamente se centran en meter al juego criaturas que por su coste son bastante poderosas, y hay otras que te dañan a ti como jugador, te restan vida a cambio de poder sacarlas. Y también tienen otras cartas que comban con eso y que te añaden salud si consiguen atacar, tienen robo de vida. Y luego, aparte, tienen una habilidad llamada Bloodthirst, que es que cada vez que una criatura enemiga muera, se añade un efecto adicional, o sea, esa carta te da un efecto adicional. Por ejemplo, Malekith, que está aquí presente el primero, te añade una copia de un hechizo a la mano. Y la Hydra, por ejemplo, que está aquí atrás, gana estadísticas cada vez que una criatura enemiga muera. Y por último tenemos el Caos, que es quizá la facción en cuanto a mecánicas más complicada, y tienen una keyword que es invadir. Y en base a eso, en base a esa keyword, se basa toda la facción. Al tirar una criatura al campo con invadir, creas un portal del caos, y ese portal del caos, que veremos más adelante, entonces no me meteré mucho en ello, te da varios beneficios. Y si hay algunas criaturas o hechizos que depende del nivel de ese portal del caos, hacen efectos adicionales. Por ejemplo, aquí Arcaón, si tienes un portal del caos de nivel 5 o mayor, destruye toda la mesa. Entonces, en esa facción nos meteremos un poco más adelante para explicar sobre todo mecánicas del juego y demás. Y aquí ya entraríamos al gameplay directamente. Vale, pausa un momento. Vale, bueno, para la gente que no sepa más o menos las funciones que hay dentro de un juego de cartas, sueles tener el número de vida, el número de maná o lo que tienes que pagar para que una carta salga al juego. Luego tienes en tu lado las cartas que tienes en tu mano y en el otro lado las cartas del enemigo. Esas cartas normalmente no se suelen ver, pero por cuestiones de enseñar cómo funciona todo, pues las vamos a ver. Luego tenemos el botón de finalizar turno y la baraja de la que sacas cartas para robar. Un poco hablando sobre cómo fue ambientado todo, cómo a la hora de crear el mapa y lo que es el tablero, ¿cómo fue aquello? Pues, a decir verdad, tuvimos complicaciones a la hora de colocar bien la cámara, porque en estos juegos de cartas se suele poner de una forma muy específica, se suele poner todo en perspectiva, pero bueno, con falta, ya bien por falta de experiencia, pues no sabíamos cómo ponerla muy bien, así que tuvimos complicaciones, pero bueno, al final acabamos sacando algo bonito. Y hablando un poquito de la estética, pues intentamos buscar algo que fuese un poco medieval, algo que también estuviera interesante, básicamente como en todos los juegos de cartas de este estilo.
ya poniendo lianas o poniendo, pues, como se pueden ver, ruinas. Incluso agua. También podemos ver que a cada lado está la figurita representativa del jugador y el enemigo en un visor 3D. Eso está bastante guay también. Hay un montón de cosillas que... Didi. También iba a destacar que también a la hora de lanzar hechizos, cuando mueren y así, tienen animaciones esos muñecos 3D que tenemos en pantalla, que son los representantes de la facción. Correcto, de hecho sí vemos aquí cómo se lanza un hechizo y abajo a la izquierda se ve al personaje realizando una animación de casteo de dicho hechizo. Una pregunta, ¿qué es la gema que tiene encima el visor 3D de nuestro jugador? ¿S1? Esa gema indica, en el caso de que esa facción tenga una mecánica única, como ya he explicado en este caso, es el portal del caos y su nivel. En esta gema se muestra el contador de esa mecánica única. Entonces, por ejemplo, los Scavens que mencionábamos antes tienen la mecánica de que cuando el rival llega a 20 contadores de corrupción, automáticamente pierde. Ese contador se visualiza en esta gema de tu personaje, digamos. Vale. Y nada, también hay una mecánica que al clicar una carta puedes hacer zoom, ¿no? Exacto, la carta hace zoom, si puedo reproducirlo en el momento exacto. Ahí está. La carta hace zoom, entonces se puede ver más claramente lo que hace la propia carta, sus estadísticas y demás, y el fondo se difumina para dar un claridad a la carta. Eso es. Ya aquí podemos ver básicamente las mecánicas básicas. Consistiría en utilizar tu maná, como bien ha explicado Coldo anteriormente. Utilizas tu maná para sacar nuevas cartas y después las cartas entran al campo de batalla con un mareo de invocación que se llama Magic en este caso, y eso significa que no pueden atacar el turno en el que han salido, a no ser que la carta indique lo contrario. Entonces, en este caso, esperaría un turno y luego a partir del siguiente turno podría atacar. Estas cartas pueden atacar o bien a la cabeza del rival o bien pueden atacar a otras criaturas enemigas en el caso de ser más rentable, a no ser que haya una criatura como la que acaba de salir, que tiene guardia, que impide que sean atacadas otras criaturas o la cabeza del rival hasta que esa criatura es destruida. Digamos que es una especie de muro. Y aquí, por ejemplo, vamos a poder ver lo que es la mecánica del propio Portal del Caos que mencionaba antes. El Portal del Caos, la primera vez que invades, lo generas y es un 0-4 que al final del turno te añade esta carta que se puede ver aquí, que es el Forsaken. Y cada vez que invadas, cada vez que lances otra carta con invadir después de la primera, ese Portal del Caos sube un nivel. Y depende de ese nivel, como ya he mencionado antes, hay cartas que ganan efectos adicionales. Este Forsaken, por ejemplo, que te añade 1 a la mano cada vez, al finalizar el turno, si tienes un portal en juego, al ser invocado, gana más X de estadísticas, que X es igual al nivel del portal. Entonces, cuanto más avanza la partida, más fuerte se vuelve esta facción, si consiguen aguantar el portal. Y aquí tenemos uno de otros ejemplos de si el portal tiene más de X nivel, hace un efecto adicional. Y en este caso es un efecto permanente adicional que añade +1 de vida a todos los Forsaken que genera ese portal. Y aparte es una carta que por sus propias estadísticas se vale por sí misma. Es un 4-4/6 con robo de vida. Entonces te ayuda a aguantar y a poder permanecer en la partida durante más tiempo. Luego tenemos también otras cartas diferentes que acabamos de lanzar, como es el Chaos Spawn, que luego lo veremos igual un poco más en profundidad, que cada vez que se invada, esa propia carta gana +1/+1. Entonces es una especie de combo de una criatura de early game que te sirve para poder aguantar en la partida. Aquí se puede ver como al tener guardia una criatura no puedes atacar a otra criatura que no tiene guardia, entonces te ves obligado a tradear tus criaturas con eso. Entonces suelen surgir tradeos poco favorables como el tener que perder 4 vida de una carta y perder otra carta entera por eso.
Ahora, Aquí por de- ejemplo, se está esperando. Iba a mencionar, en este momento se está esperando, pues, después de grabar este gameplay de introducción para añadir un poco más de dinamismo, añadimos un dragón, el cual se veía justo en este turno durante este tiempo de espera. Aquí se ve Simplemente para darle un poco de vida al gameplay. eso. Comenta, compañero. Luego aquí, por ejemplo, podemos ver algunas mecánicas de la facción rival que un poco digamos que es como, o sea, como mencionaba antes, son una facción agresiva. Entonces, en este caso, este gigante, si el oponente tiene 15 o menos de vida, gana un bufo de estadísticas. Entonces, es una criatura más de cara al late game para poder aguantar si el enemigo te ha aguantado en los primeros turnos y tiene un efecto adicional que te permite seguir aguantando y no perder la partida automáticamente por no haber conseguido matar al rival en 5 o 6 turnos. En este caso, el portal del caos no aumenta demasiado nivel, se queda en nivel 4, nivel 5, creo recordar, en el gameplay. Por ello no se pueden mostrar los buffos permanentes como son el que he mencionado antes. Y en este punto de la partida, un mazo agresivo no ha conseguido hacer suficiente daño al rival, por lo que el mazo, que era más lento pero más de cara a late game, ha conseguido ya establecer una mesa lo suficientemente fuerte como para acabar ganando la partida. Y aquí, por ejemplo, se va a ver cómo primero se lanza una carta para aumentar más aún el nivel del portal y después sacar un Forsaken para aumentar las estadísticas de dicho Forsaken. Y sacar ya una criatura con unas estadísticas base bastante altas y ya ganar la partida a base de abrumar al rival. Y ahí está la animación de muerte. Y en el otro lado hay una animación de celebración. De victoria. Vale. Creo que esta es la pantalla del final. ¿O? Es correcto. Termina la partida. Vale, perfecto. Bueno, este vídeo que acabamos de ver podéis verlo sin pausas en el mismo canal en el que estáis viendo esto. Vale, pues algo que comentar, algo que de todo lo que hemos visto, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es lo que más bola se os hizo? Igual fue Una de las recolectar... cosas... Sí. No, si vas a mencionar recolectar lo que son las imágenes de cada Por ejemplo, carta, no sé. Como sin habéis duda comentado que son 250, digo, madre mía, tú, la galería. Correcto, 250 cartas en total, diferentes. Entonces hubo muchísimo trabajo a la hora de sacar todas las imágenes, intentar conseguir poses atractivas, como es por ejemplo esta de Tyrion, que se puede ver aquí, poses que puedan quedar guay de cara a una carta y demás. Entonces hubo mucho trabajo, no difícil, pero sí mucho tiempo invertido en intentar conseguir estas imágenes. Luego también cada marco de carta tiene una estética totalmente diferente acorde a lo que es la propia facción. Entonces eso también llevó mucho tiempo, sobre todo primero saber qué forma tener la carta. Sabíamos qué queríamos poner exactamente en la carta, el nombre, las estadísticas y demás, pero no sabíamos al principio cómo establecer la forma de la carta, cómo poner los colores y demás. Entonces hubo mucho trabajo detrás de ello. Luego, también ha mencionado mi compañero el tema del mapeado. Hubo complicaciones a la hora de adaptar esa estética, entre comillas, 2D y crear un mapeado 3D en perspectiva donde tuviera todo sentido, digamos. Igual eso fue lo más complicado. Y sobre todo crear la base de la programación de las cartas. Tener que crear las cartas con cómo funciona cada una de las estadísticas y cada una de las keywords. Idear cómo reciben daño, cómo interactúan entre ellas. La inteligencia artificial, en este caso del rival, es simple, pero igualmente tuvo que llevar su proceso de creación. Y lo que es crear las propias cartas no fue tan complicado, largo sí, al ser muchas cartas, entonces Sí, muy pesado. eso es. Pero las bases que se habían dejado anteriormente
construidas nos permitió poder crear cartas muy rápido. Entonces, por ejemplo, la facción del caos fue programada en aproximadamente 2 horas entera toda la facción. Y Ajá. algunas que igual eran menos complicadas, como la de Norska, fue programada en menos tiempo. Joder. ¿Puedes volver al selector? Sí. Por ejemplo, las cartas que vemos detrás, que son las más vistosas o las más poderosas, o cómo son elegidas esas 3 cartas que salen ahí. La primera de todas es, digamos, el líder de la facción, por así decirlo. Entonces es la carta más poderosa, podríamos decir, de la facción. Solo hay una copia de esa carta en todo el mazo y es un poco la representante. Y las dos que están justo detrás de ellas son cartas que un poco te indican de qué rollo va el mazo. Entonces aquí, por ejemplo, se pueden ver que son criaturas agresivas al activarse efectos adicionales si el oponente tiene poca vida y demás. Es un poco cartas representativas de lo que es la facción y el gameplay de la misma. Uh-huh. Vale, y entrando un poco más en detalle, la carta como tal, veo que tiene unos cuantos logos y símbolos. Supongo que están ahí puestos a propósito. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la bolita naranja en vez de la azul o la morada? O los logos de los... veo que debajo del 5 tenéis como una banderita. Eso... Sí. Aquí tenemos el coste de maná de lo que es la carta, lo tenemos con la gema azul. A la izquierda de la carta tenemos el ataque representada con este martillo que hay por detrás y al otro lado tenemos el número de vida con un corazón que hay detrás. Estas serían las estadísticas base de la carta. Aquí abajo tenemos la caja de texto donde se incluye todo el texto que tenga la carta, todos los efectos que tiene. Aquí arriba el nombre de la carta, que hay algunas cartas que igual te buscan cartas concretas, entonces es importante saber el nombre de la carta. Y aquí esto que comentabas, justo debajo del coste de maná, sería el icono principal de la facción. Todas las cartas de dicha facción tienen ese icono. Y la gema que hay aquí abajo indica la rareza de esas cartas. Cada mazo tiene, si mal no recuerdo, 5 legendarias, solo una copia de cada, 7 épicas en 5 copias diferentes, o sea, 5 cartas diferentes en 7 copias. Y luego comunes y poco comunes, que serían azul y verde. Hay prácticamente la misma cantidad, no sé si son 23 y 15, creo que era la estadística concreta, no recuerdo. Divididas en aproximadamente 6-7 cartas diferentes y en las comunes 10 o 11 cartas diferentes. Guay. Una barbaridad de cantidad de cosas. Yo una cosa que recuerdo bastante vivamente es el día que llevasteis esto montado a clase. En plan... Aquello fue una sacada brutal. Esa noche no dormimos. Esa noche. Es verdad. Joder, es que yo recuerdo eso, de que llevasteis literal un juego. O sea, era jugable a niveles de un juego de cartas. Que puede que, yo que sé, el diseño no sea propio ni nada, pero la hostia, tú. O sea, que funcionase tan bien como funcionaba y tal. El hecho de decir, puedo beta testear y jugar este juego, que llevábamos como, no sé, 3-4 meses de clases. ¿Cuánto tiempo llevábamos? No lo sé. Muy bárbaro. Por ahí. Muy... Sí, sí, y de esto hace ya prácticamente un año, ¿no? O más o menos. Fue hace un año y una semana exactamente, hace un año y 2 semanas se entregó este juego Se como entregó. finalizado, digamos. O sea, Sí, mes y medio antes empezaron el desarrollo. O sea, mes exacto. y medio antes de aquella fecha empezaron el desarrollo de este juego. Sí, a principios de diciembre aproximadamente. O sea, brutal, brutal. Vale, pues no sé si queréis comentar algo más del gameplay. De cara al gameplay no tengo para comentar un poco la parte más, Sí, digamos, técnica, aburrida como... o eso es. Técnica de Lo que es. cómo se organiza algo tan grande, ¿no? Exacto. Lo que Aquí has en dicho. este Excel que compartimos entre todo el grupo, ideamos y creamos entre 3 personas que estábamos en el grupo, que teníamos conocimientos del juego de cartas y teníamos conocimientos del universo de Warhammer. Ideamos las 10 facciones que iban a tener el juego, qué personajes de lo que es el lore íbamos a introducir
y qué mecánicas íbamos a añadir a cada una de las facciones y qué cartas. Este trabajo fue, digamos, el más complicado de cara a la idealización del juego. Pues hay muchas cartas, nos vinimos muy arriba, hicimos muchas facciones con muchas mecánicas diferentes y aquí está todo el trabajo que hicimos. Creo que hasta que no pasó un mes no teníamos todas las cartas del todo visualizadas. Y aquí tenemos cada una de las facciones. O sea, una bola de nieve increíble. Tal cual, ¿No? no se podría explicar mejor. Sí, tal cual. Y aquí están todas ellas. Empiezas pequeño y con la ambición te terminas siendo grande. Exacto. Es muy la hostia. Vale, pues igual pasamos ya a la parte en la que abrimos Unity y enseñamos un poco más internamente cómo funciona todo. ¿O quieres comentar algo más del Excel? Igual te he cortado. No, por mi parte perfecto. Vale. Solo quería mostrar un poco el trabajo que había detrás de esto. Sí, porque organizar algo así, o sea, tela. Que encima es eso, es no solo organizar esto para ti, sino para 5 personas. Que cada uno tiene sus vidas. Exacto. Excepto el mes y medio que se hizo eso, que nadie tenía vida. No, en aquella época de clase ya habíamos asumido todos que nuestra vida personal era vida en el trabajo. El crunch era nuestra vida, digamos. Aparte de este juego, se tuvieron que desarrollar. En ese momento estábamos aprendiendo a modelar personajes y aparte hacer varias animaciones. El resto de asignaturas que no eran más suaves que esta. Exacto. Y de hecho estaban bastante compaginadas porque tuvimos que hacer los personajes que queríamos en modelo y van a ser implementados en el juego. De hecho, iban a tener esas mismas estéticas. Un compañero nuestro hasta hizo nombre rata, así que... Sí, al final pensamos un poco, cuando se nos mencionó la idea, el grupo de la tarde que desarrolló este juego, a la hora de planificar los personajes, pensó un poco en, digamos que cada persona tenía 2 facciones asignadas para él, las que más le gustaban, y pensó uno de esos personajes para hacer. Por ejemplo, yo hice un personaje un poco relacionado con el caos, mi compañero Ander hizo uno relacionado con Norska, hizo un vikingo, y después fueron un hombre rata, un elfo y un elfo oscuro, en este caso. Aquellos modelos terminasteis usando en otro juego también, ¿no? Es correcto. 4 de esos modelos vendrían en nuestro siguiente proyecto. No sé si hablaremos de él, pero también un proyecto muy interesante. Ahora estamos en Unity, el motor que usamos para la creación de nuestros juegos, es en el que nos están enseñando actualmente. Justo aquí tenemos preparado una escena de juego en la que estamos ahora mismo en partida. Podemos ver ahí que es la tercera, cuarta ronda. Tercera para el enemigo, cuarta para nosotros. No sé, tú comentarás qué queremos ver aquí. Bien, en principio había dejado esta escena preparada para mostrar un poco lo que son las mecánicas de las propias cartas, así como el portal del caos y las diferentes cartas que tenemos aquí presentes. Como se ha mencionado antes, está aquí la carta presente del Chaos Spawn, que cada vez que sacas una carta con la keyword invadir, este gana +1/+1, entonces de base es una 2/2 y ahora se ha convertido en una 3/3, ya que he sacado este mismo turno una carta que tiene la keyword de invadir y he subido de nivel el portal a nivel 2. Entonces tenemos aquí el portal este mejorado. Y anteriormente había metido esta otra. Entonces, también quería mostrar un poco la carta principal de lo que es la facción, que es Arcaón, que digamos que es como la más poderosa. Es una carta que es puramente de late game, que nada más salir al campo destruye todo el campo, excepto tu portal, si ese portal tiene un nivel 5 o superior. Entonces, te incita a esa mejora del portal, a ir mejorando dicho portal para llegar a ese late game y poder abrumar al enemigo, que era un poco la idea de esta facción. Y aquí podemos mostrar básicamente cómo esta carta recién sacada no puede atacar, ya que acaba de salir al campo, entonces no tiene el ataque disponible, pero estas 2 cartas que tenemos aquí sí que pueden atacar, ya que han salido en turnos anteriores. Y la última carta, el portal del caos, no puede atacar, ya que el propio texto indica que no puede atacar, al ser una estructura, un edificio. Entonces aquí podemos enseñar cómo los personajes atacan y hacen daño al
al rival al atacar. Ujú. En este caso no tenemos animaciones y los efectos de sonido están deshabilitados para mayor fluidez, para que no sean molestos. Y no tenemos animaciones ni efectos visuales de cara a partículas y demás, ya que era un proyecto que ya de base nos ocupó mucho tiempo y no nos dio tiempo a implementar, y tampoco teníamos la experiencia para hacer esto. Que Entonces bueno, que aquí voy a también es pasar cierto turno. que era un proyecto que se centraba en programación, más aunque se ve mucho curro del resto de factores también. Exacto. Y aquí, por ejemplo, tenemos la carta que acaba de sacar el rival, que acaba de sacar su primera carta desde que había empezado la partida. Empieza con una mano muy cara en cuanto a costes y ha sacado precisamente al líder de la facción. Entonces es el que ya hemos visto antes, un 4-4-5 con endurance, que cada vez que recibe daño recibe uno menos de daño, y con volar, que esta keyword de volar hace que las criaturas con guardia que hemos presentado anteriormente se las puede saltar. Entonces las criaturas con guardia que funcionan a modo de muro, para las criaturas con volar no se ven afectadas por ello. Y luego aparte tiene una habilidad pasiva, que explicaré un poco más adelante cómo funcionan estas pasivas, que tus criaturas con endurance, en vez de recibir 1 menos de daño, reciben 2 menos de daño. Entonces, mientras esta criatura esté en mesa, es muy peligrosa. Es un objetivo prioritario para derrotar, para poder acabar con otras criaturas que te pueda sacar. Por ejemplo, hay otras cartas que se pueden librar de esta carta fácilmente, como es, por ejemplo, Cole, que en este caso, que nada más entrar al campo destruye a una criatura enemiga. Entonces es una forma fácil de poder acabar con ella sin tener que invertir recursos. Y básicamente enseñar, por ejemplo, esta carta también, que es por 5, una 2-1 de base, con guardia y con invadir, que al ser invocada y después de aplicar ese efecto de invadir, gana X vida, donde X es el nivel del portal del caos. Entonces se convierte en una criatura que te ayuda a defender en esas fases más intermedias de la partida, más que tempranas. Y en este caso es un poco lo que quería mostrar de cara al gameplay. Y podemos pasar, si queréis, a un poco lo que es código puro, si no hay Sí, ninguna vamos a duda. ver cómo se hace esto por dentro. Porque Exacto. todo eso que se escribe y que se dice que va a hacer, luego hay que hacer que lo haga. Exacto. Pues aquí tenemos lo que es el primer script de todos que se hizo, que fue el de control de cartas, donde metemos todas las cartas, las creamos vía código y las añadimos a los mazos en cuanto a cantidades y demás de cartas que va a tener cada uno de los mazos y cada una de las facciones y demás. Entonces aquí preparamos las listas y más. Aquí está lo que es un poco lo más importante, que son líneas de código muy largas, porque estamos creando una nueva carta pasándole ciertos valores, como es un código de la carta que se utilizará más adelante, ya veremos cómo, el nombre de la carta, la propia rareza de la carta, qué facción pertenece y demás. Y aquí un montón de parámetros, como son las estadísticas y todas las keywords que tienen estas cartas. Es un trabajo muy pesado, fácil, pero muy pesado el poner cada uno de los valores y tener en cuenta de cada una de las cosas que hemos mostrado en el Excel anteriormente. Y aquí está cada una de las cartas de todas las facciones. Están aquí, digamos, entre comillas, programadas. Se ve aquí la mitad de la programación de dichas cartas. Y luego más adelante, más abajo, podemos ver una lista de tokens. Los tokens son cartas que no van dentro del mazo, pero otras cartas pueden generarlas, como son el propio portal y el propio Forsaken que hemos visto aquí. Esto no va dentro del mazo, sino que otras cartas lo generan. Entonces van en una lista aparte, de las cuales después nosotros recogemos y las invocamos cuando es necesario. Y luego aquí, más adelante, tenemos la carga de mazos, donde añadimos a cada uno de los mazos, añadimos las cartas que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, legendarias y épicas, principalmente añadimos solo una copia de cada, pero por ejemplo, de esta épica, que es la 009, añadimos 2 copias. Entonces sería un poco, ahí jugamos ya en torno al balanceo de las cartas y demás. Y luego más abajo también tenemos una función donde barajear estos mazos, ya una vez entrado la partida, barajeamos tanto el mazo del rival como el mazo nuestro, y ya entonces se robarían las 5 cartas que se roban de inicio, o 4 creo que eran, ahora no recuerdo bien cuántas cartas se roban al inicio. Y luego en el caso de los altos elfos y los elfos oscuros, antes he mencionado que había una carta especial que era una misión de los altos elfos oscuros también tienen una de ellas. Entonces esa carta nos aseguramos siempre de ponerla la primera en el mazo para siempre robarla, ya que su condición de victoria se centra en esas cartas.
Y luego lo que es un poco más, dejo esto por aquí, vale, lo que es un poco más entrando dentro del código, de la funcionalidad de una de las cartas, por ejemplo esta, la del portal del caos, tenemos aquí, tenemos diferentes scripts, en cada uno de ellos añadimos la funcionalidad de cada una de las cartas divididas por tipo. Por ejemplo, hay cartas que tienen un efecto al ser introducidas en el campo, al ser destruidas dentro del campo, o por ejemplo, al pasar el turno o al inicio de tu turno. Entonces, tenemos diferentes scripts para controlar cada uno de esos momentos de la partida. Entonces, el ejemplo del portal del caos es que al final del turno te añade una carta a la mano, un Forsaken. Entonces, nosotros aquí añadimos dentro de las habilidades del caos, le pasamos la carta, el jugador emisor, si eres tú el que está ejecutando esta acción o es el jugador rival, y aquí al revés. Si es el jugador, o sea, si tú eres el emisor, aquí pasaríamos el receptor. Esto es, por ejemplo, en el caso de que se quieran hacer hechizos, que veremos ahora más adelante, saber a qué parte de la mesa o qué jugador va a tener efecto, sobre qué jugador va a tener efecto ese hechizo. Y aquí, por ejemplo, lo que mencionaba del portal del caos, llamamos aparte a una función que hay en otro script, que es el robar carta concreta que tenemos aquí. Y en dicho script nosotros le pasamos el jugador emisor, el que está ejecutando la acción, y la carta, y hacemos que automáticamente se robe del mazo, entre comillas, se robe la carta que nosotros queremos. En principio creo que forzamos a meter una nueva carta en el mazo, ponerla arriba del todo y robarla para así poder ejecutar las animaciones que este robo conlleva. Pero al final ha pasado mucho tiempo de esto, no me acuerdo exactamente cómo lo acabamos planteando, si dejarlo encima del mazo o directamente hacíamos que la robáramos. Y esto en el caso del portal del caos. Si podemos enseñar ahora en un momento, paralizo el gameplay en este caso e intento enseñar la de los hechizos. Y, por ejemplo, vamos a las habilidades del caos. Entonces, hay uno de los hechizos, el más fácil de todos, que es el Fireball, que es la bola de fuego, que es nada más, o sea, tú lo lanzas por 1 de maná y hace 2 de daño. Entonces, aquí controlamos. Si has lanzado una carta que tiene el código 027, que es el de la Fireball, hacemos este efecto, que es recoger todas las cartas que hay en la mesa del rival, en este caso, y a una de ellas aleatoriamente le hacemos el daño que dice la carta, que en este caso es eso, la bola de fuego. Son 2 de daño. Y esto se hace en base a la última función que hablaré ahora, que es la función de recibir daño, que está dentro de lo que es la propia carta. O sea, la propia carta tiene como tal todas las estadísticas aquí arriba, todas las estadísticas que presenta la carta con sus diferentes efectos y demás. Y después tiene diferentes métodos o funciones para poder hacer los diferentes efectos. Por ejemplo, en el recibir daño se tienen en cuenta muchísimos factores para muchas cosas que pueden aplicar las cartas. Entonces, se le pasa la cantidad del daño que va a hacer, si esa carta que le está ejerciendo daño está aplicando un efecto de arrollar, un efecto de robo de vida, un efecto de letal, un efecto de corrupción. Que esto es importante, ya que cuando dos cartas interactúan entre ellas, aparte de hacer daño, también hacen diferentes efectos. El más claro de todos es robo de vida. Pasamos si esa carta tiene robo de vida y si lo tiene, el jugador, o sea, el jugador emisor de dicha carta sana esa misma cantidad de vida que ha hecho. Entonces, esto todo lo calculamos aquí, lo controlamos aquí. Y aquí igualmente pasamos el player emisor y el player receptor para saber qué jugador, en el caso de robo de vida, va a recibir, va a curarse esa vida y qué jugador va a recibir el daño extra de la habilidad de arrollar, que bueno, igual es meterse mucho en materia ya con cada una de las keywords. Y después, una cosa muy importante a mencionar de lo que es el gameplay, nosotros calculamos, o sea, tenemos como 2 fases del gameplay. Una de ellas es vía código, tenemos todas las listas preparadas de qué cartas tiene cada jugador en la mano, en el mazo y en el campo, lo tenemos todo vía código puesto. Y lo que es visualmente en el campo, estamos todo el rato haciendo como una especie de espejo, por así decirlo, de código al campo. O sea, el campo realmente no está viendo, visualmente, no está viendo interacción alguna entre las cartas. Nosotros todas las iteraciones las movemos por código y actualizamos. Cada vez que hacemos una de esas operaciones dentro de código, actualizamos visualmente lo que ocurre en el campo. Eso, por ejemplo, nos ha llevado a bugs, como por ejemplo hacer un hechizo en área, de hacer, por ejemplo, 2 de daño en área
a todo el campo y que una criatura se quedara a 0 de vida y viva. Y nos ha llevado a ese tipo de bugs raros que hemos tenido que corregir más adelante. Y las cosillas, por ejemplo, de comprobar cuando esa criatura muere se hace desde aquí. Y hay, como se ve aquí, hay 14 referencias, se le llama desde 14 lugares diferentes para comprobar esto, que es cada una de estas interacciones que mencionaba anteriormente. Y un poco aquí mencionar más eso, cambio de estadísticas, cuando la criatura en vez de recibir daño recibe sanación, que se tiene en cuenta que esa sanación no sobrepase la vida base de la carta. Si por ejemplo tiene 5 de vida, pierde 3 y se queda 2 de vida y le quieres curar 5, que se queden 5 ya que es su cap, digamos. Luego cambios de stats, hay cartas que dan por ejemplo -2, -2, o sea, -2 de ataque, -2 de vida, entonces se calcula de una forma diferente a recibir daño y demás. Y luego habilitar ataque disponibles, sin más un método para saber cuándo esa carta puede atacar. Entonces, aquí ponemos las excepciones, como son el Portal del Caos y otra carta más que ahora mismo no recuerdo cuál era, la 208, que sabemos que esas cartas no pueden atacar. No van a atacar nunca, entonces las metemos aquí dentro, como excepción. Vale. Bueno, decir que a mí, para mí, por ejemplo, esto es chino, o sea, no tengo ni puta idea de qué está ocurriendo. Pero la hostia, tú. Claro, tú, Borja, vienes de background, o sea, vienes de otro superior de programación, ¿no? O algo así. Es correcto. Yo hice un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y luego hice 2 años trabajé 2 años en la empresa a la que fui de prácticas y, tengo, digamos, una base de 4 años de experiencia de programación. Entonces, de Unity no había tocado nada hasta a este curso, pero digamos que vine ya con la lógica preparada, que al final una de las bases más importantes de la programación es la lógica, saber con lo que tú conoces de cómo escribir, o sea, sabiendo el lenguaje, cómo aplicar lo que tú quieres hacer a ese lenguaje. Entonces, con eso ya vine aprendido, digamos. Ajá. Que a ver, realísticamente hablando, no te van a pedir nada remotamente cercano a esto en un grado de... en el primer año de... Bueno, ni en el segundo de lo que estamos haciendo. Pero aún así esto lleva un curro de la hostia, es impresionante. Vale. No sé si queremos comentar algo más. Hemos comentado bastantes más cartas de las que pensaba que íbamos a hablar. No sé si nos dejamos algo. En principio podría comentar igual habilidades pasivas, pero igual nos estamos metiendo también mucho en materia. Así claro, que ahí ya son como... Son más cosas aún. Es que hay muchos factores en un juego así. Y en el caso de habilidades pasivas no es solo cuando tú lanzas la carta que tienes que, digamos, internamente activar una pasiva invisible, sino que aparte de eso, cada vez que lanzas otra carta que tenga conexión con esa pasiva, tienes que tener en cuenta que tienes esa pasiva activa para añadir efectos adicionales. Sí. Vale. La pregunta que voy a hacer igual no sabes contestarla porque esto hace un año que lo hicisteis y tal. ¿Recuerdas alguna cosa que tuviese un problema bastante tocho que al principio no sabíais solucionar pero al final pudisteis? Me acuerdo, de hecho, perfectamente de una de las cartas que tuvimos un problema y de hecho no la programé yo, sino la programó mi compañero Ander, que fue una de las cartas de Norska, uno de los mamuts, aquí, este de aquí, el War Mammoth, lo que tenía que hacer era al final del turno a todos los berserkers, o sea, criaturas con la habilidad de berserker que había en mesa, tenía que curarles 2 de vida. Pues estuvimos no sé cuántas horas para intentar arreglar un bug de que no funcionaba. Simplemente no funcionaba. Y salió al final del todo. Eso es, prácticamente al final salió la solución. ¿Y al final qué era? Creo que fue un error que vino desde el propio método de la curación de criaturas, si mal no recuerdo. Eso fue más que nada uno de los mayores problemas. Que o sea, encima... de que recuerde. Yo creo que al final no sabemos de dónde vino el problema, simplemente empezamos a tocar cosas y resulta que alguna de esas cosas pues funcionó, así que bueno, pues tiramos para que encima ese tipo de problemitas te puede salir un montón durante todo el juego y en cualquier momento joderte algo. Sí, tal cual. Y teniendo en cuenta que en este proyecto había una cantidad de scripts insana, pues dime tú. Aún más probabilidades, vaya. Exacto.
¿Alguna carta Quizás así si solo interesante? estaba Borja y Alain programando. Bueno, que a ver, Borja y Alain eran los main programmers que había en clase, o sea, también teníamos ahí otro compañero, pero por lo demás eran los main programmers, que estuvieran los dos en un solo grupo, ojo. Sí, se hicieron buenos fichajes para cubrir los puntos necesarios para llevar este proyecto adelante y crear esto. Una idea de olla. Una bola de nieve que nunca paró. Exacto. Vale. Hemos visto unas cuantas cartas interesantes. ¿Alguna otra que quieras así comentar o...? En principio, Puede ser que no, ¿eh? Podemos pasar a otra cosa, no pasa nada. comentaba así un poco las que tienen mecánicas Más más interesantes. complicadas. Sí. Bueno. Guay. Vale, pues si no queréis, o sea, si queréis comentar algo más, este es el momento. Por ejemplo, el tema de la vida y temas así, más fuera de cartas, ¿cómo, cómo haces dentro del juego para ese tipo de temas? La salud de los De los jugadores como tal. jugadores como tal y sí, lo que es un poco más fuera de las cartas. Pues es gracioso porque los jugadores técnicamente son una carta. Nosotros a la hora de programar, para no crear programación adicional, pusimos una especie de carta invisible encima de cada jugador y cuando tú interactúas con ese jugador, realmente no interactúas con un jugador, sino que interactúas con una carta que está invisible encima de él. Mira tú, qué Y curioso. sí, sí. Y eso, digamos que esa carta tiene 30 de vida de base y le vas restando vida con los diferentes efectos. Y luego ya el maná y demás sí que se tiene en cuenta aparte. Pero justo eso nos dio al principio problemas de cómo podíamos, o sea, de la forma que nosotros habíamos construido el código de base, hicimos para que las cartas tuvieran relación o sea, tuvieran interacciones con otras cartas, pero nunca pensamos en el jugador, que también es de lo más importante. Entonces al final salimos con esa solución que era un poco guarra, pero útil en los momentos en los que estábamos. Joder, muy, muy curioso. Una muy buena forma de salir del paso, oye. Muy, muy bien pensado. Vale, pues supongo que esto concluye nuestra primera charla, nuestro, nuestra primera revisión a... Bueno, eso, nuestro primer podcast, por así llamarlo. Supongo que habrá alguno que otro más de este estilo, hablando sobre otros juegos. Tocaremos diferentes aspectos de la industria. Pero muy, muy chulo este juego que hicisteis. Encima eso, fue una bofetada a todos en la cara porque fue no fue el primero, pero creo que fue como el tercer proyecto que nos hicieron hacer o algo así. O sea, realmente una burrada. Y bueno, a estas alturas no se esperaría menos de vosotros. Pero eso. Pues nada, muchas gracias por haber estado, por habernos escuchado. Eh, no sé si vais a querer decir algo más vosotros. Sí, yo quería mencionar una cosilla, y es que aunque este podcast igual es como muy mecánico, porque justo un juego de cartas es mucho código, mucha mecánica, en el caso de hacer nuevos podcasts con los diferentes juegos que hemos realizado, serían cosas más visuales y quizá mucho más llevaderas, no son tan metidos dentro de Sí, mecánicas complejas. este podcast estaba bastante enfocado a la parte técnica de un juego que fue creado para programación, vaya. O sea, el challenge estaba en aquello. Vale, ¿algo más? ¿O podemos dar por finalizada la reunión? Por mi parte, no. Por mi parte queda todo zanjado. Perfecto, pues eso, lo dicho, muchas gracias por habernos escuchado. Estaremos por aquí. Podéis pasar por nuestro canal. Seguro que tenemos más vídeos. Hasta la Spam. próxima. Spam, spam. Visitar la página web, bro. Ay.
Nos vemos. Una visitilla, dame una visitilla, bro. Visitilla, bro. Una visitilla. No graba aquí.